Iglesia Jardín, desarrollando vidas victoriosas. Vamos a meditar el día de hoy, hermanos, en el tema ¿dónde está Dios en medio de la aflicción? A veces como que se pierde, ¿verdad? ¿Y dónde está el Señor? Se pierde el Señor. ¿Dónde está Dios en medio de la aflicción? Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Lucas 13, del versículo 1 en adelante. En aquella ocasión, algunos que habían llegado contaron a Jesús cómo Pilato había dado muerte a unos galileos cuando ellos ofrecían sus sacrificios. Jesús respondió: ¿piensan ustedes que esos galileos, por haber sufrido así, eran más pecadores que todos los demás galileos? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿O piensan que aquellos 18 que fueron aplastados por la torre de Siloé eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. De la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Hermanos, como punto primero, el sufrimiento no siempre es castigo directo de Dios. El sufrimiento no siempre es castigo directo de Dios. Cuando le traen estas noticias a Jesús, a veces nosotros siempre tenemos nuestras conjeturas y realmente unas preguntas, y perdonen la palabra, bien tontas, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, si Dios es real, ¿por qué se murió Julano? Amén. ¿Y por qué se murió Berenceno? Amén. ¿Por qué la Chelita dejó a Will Salgado? Amén. ¿Y por qué la mujer de Julano se fue? ¿Por qué a mi hijo le dio esta enfermedad? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? A Jesús le traen la noticia y le dicen, mira, Pilato mató a estos galileos. ¿Qué piensas? ¡Qué terrible! ¿Y dónde está Dios? Es que, hermano, cuando alguien viene y trae estas cosas, y especialmente los incrédulos y a los ateos, que usted se va a encontrar mucho en TikTok, y a mí últimamente me encanta bastante oírlos, porque realmente los ateos se la llevan de inteligentes, se la llevan de que lo saben todo. Pero hay muchas cosas en esta tierra que no están muy claras, y en esas cosas es ahí donde la gente empieza a preguntar y a hacer comentarios y decir, mira, y si Dios es real, ¿verdad? Y vos, ¿por qué te pasó este problema? Y si a ese Dios que le servís, y por ahí se van, y ahí quisieron agarrar a Jesús también. Y hermanos, el Señor le dice, pensáis, verso 2, que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos. Os digo, no, más bien les digo, si no se arrepentís, todos perecerán de igual manera. En el tiempo de Jesús muchos creían que una tragedia era señal de que usted era pecador. ¿Cuántos de ustedes piensan eso? Que porque le pasan cosas malas es porque usted anda en pecado. Amén. Viene alguien y le dice, mira, te enfermaste porque vos andas en pecado. Has pecado. Y como ya lo ha dicho nuestro pastor muchas veces, realmente, hermanos, ese tema de la santidad realmente no la podemos alcanzar. Siempre estamos pecando. Voltea a ver al pecador que tiene la par suya y dile, siempre andas pecando. Siempre. Siempre. Pregúntele a Jenny si yo no he pecado estos días. Claro que le voy a decir que sí. He cometido mis pecados. Y los que ella no sabe. Y los que usted no sabe. Los pecados que usted ni siquiera está consciente que los cometió. Los cometemos en todo momento. Y le dicen a Jesús, mira, por eso como se murieron, es porque eran malos, ¿verdad?
Jesús rompe los paradigmas y le dice, mira, los galileos muertos a los que mató Pilato no eran mejores ni peores de los demás galileos. Aquí se conecta con aquella pregunta que muchos filósofos se han hecho: si Dios existe, ¿por qué permite que los inocentes sufran? ¿No se ha preguntado eso usted? Si Dios existe, ¿por qué permite que las personas inocentes sufran? Porque Dios permite que mi mamá se haya muerto. Porque Dios permite que mi esposa me haya abandonado. Si Dios existe, ¿por qué mi hija se enfermó? Porque si Dios existe, se murieron estos galileos, que estaban ofreciendo sacrificios, estaban queriendo agradar a Dios. Yo me preguntaba también lo mismo. Una vez de que teníamos nosotros aquí en San Miguel, estuvimos un tiempo atrás de la Buena que está frente a Metro. Allí hacíamos los cultos. Bueno, no sé si habrá gente aquí que desde allá viene con nosotros, arrastrando la cobija. Desde allá, amén, hermano Jacobiño y su esposa. Amén, el papá del hermano Rafita, Rafita viejo, porque el que está aquí es el joven, el que está en parqueo. Había un Rafita viejo que ese también desde allá venía. El hermano Ernesto, toda esa gente. Desde allá venían con nosotros. Hermano Naúm, bueno, hermana Aurora, hermana Reina, todos ellos venían desde allá. Y no se nos va a olvidar la vez que teníamos nosotros una miembro de la pradera que venía al culto, la hermana Egma, si ustedes se acuerdan. Hermanos, ella se baja frente a Metro, se cruza la calle, y en lo que se cruza la calle, un hombre alcoholizado hasta las tapas la pasó llevando. Y la hermana Emma murió instantáneamente, frente a la entrada de la iglesia prácticamente. Y uno dice, si Dios existe, ¿por qué estas cosas pasan? La hermana Emma venía para el culto y la mata un borracho. Jesús enseña, hermanos, que no debemos concluir automáticamente que la víctima es más culpable. El mal existe. Hombres que se emborrachan todos los días existen, amén, y entre nosotros hay unos que otros borrachitos. Borrachos siempre hay, todos los días gente emborrachándose. Hay gente que está tomando en este momento alcohol y se va a subir a su vehículo y va a causar accidentes, va a causar problemas y va a causar quizás la muerte de alguien que no lo merecía, de alguien inocente, de alguien que no tuvo nada que ver. Y usted dice, ¿y este niño por qué le dio cáncer? ¿Por qué esta joven se murió tan joven? ¿Por qué mi mamá murió en el parto cuando me tuvo? Si Dios existe, ¿cómo Él permite estas cosas? El mal existe, hermano, y no siempre es consecuencia directa de un juicio divino. Job entendía claramente estas cosas, hermano. Váyase al libro de Job, capítulo 1, versículo 21. Job es un ejemplo de la fe, de la confianza y de cómo nosotros debemos de vivir cuando suceden cosas que no tenemos nosotros una respuesta del por qué pasan. Él dijo, y hoy sí pónganme la 1960, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito el nombre de Jehová. Job lo vivió, perdió hijos, él dijo, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Perdió hijos, perdió salud, perdió riqueza, no porque fuera malo o fuera el más malo de los hombres que vivieran en ese tiempo, sino porque el sufrimiento, hermanos, forma parte de un mundo
quebrado por el pecado. Alabamos a Dios. Vivimos en un mundo que, hermano, usted debe entender que aquí no es el cielo. Aquí no es el cielo, ni por cerca. Más bien Jesús dice que cuando oremos, que le pidamos a Dios que a esta tierra, este lugar donde vivimos, se vaya pareciendo un poquito cada día a como son las cosas en el cielo. Porque cuando le decimos, Señor, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Hermano, porque es perfecto el cielo, porque se hace totalmente la voluntad de Dios. Pero el Señor aquí en la tierra le ha dado libre albedrío a las personas, le ha dado libre decisión a usted y a mí, y yo puedo decidir, en vez de estar predicando aquí en el culto, estar allá con unas cariñosas ahí en algún lugar en algo oscuro y tomando unas cervecitas. Bien pudiera. Bien pudiera. Pero yo he elegido estar aquí. Y usted ha elegido estar acá. Bien se pudo haber quedado en su casa. Bien se pudo ir para otro lado, pero usted vino a la casa de Dios. Nos ha dado la decisión. Y por las decisiones de otras personas, nosotros sufrimos. Por las decisiones propias, también nosotros sufrimos. Y sufrimos quizás ni por otras personas, ni por mi culpa, ni por otras, sino porque simplemente vivimos en un mundo que no es perfecto, que hay deficiencia, que hay maldad, que hay pecado. El sufrimiento no debe verse, hermanos, como una condena personal, sino como recordatorio de que somos frágiles en nuestra vida. Un recordatorio, hermanos, que no somos los machos que pensamos que somos. No somos la última Coca-Cola en el desierto. No somos la mujer más fuerte que existe, la mera mera, el mero mero. No lo somos. Somos frágiles. Sumamente frágiles. Me acuerdo de la noticia de una mujer, de una actriz en México, que se murió del susto porque vio la pistola del mañoso y se murió del susto. Imagínese usted qué frágiles podemos ser nosotros. Hay gente que se ha muerto en una picada de un alacrán. Son alérgicos y se le va cerrando acá y no llegó a tiempo. Hay gente que le cayó un rayo. ¿Qué probabilidades tienes que tener tú para que a ti te caiga un rayo? Hay gente, hermano, que se cayó de un juego mecánico en las fiestas julias, en las fiestas patronales. Usted ha escuchado gente de que en el Tagadá se ha muerto. Se le quebró la espalda, se le quebraron los discos a uno ahí por estar sentado en el Tagadá. Hermano, de cualquier cosa te puedes morir. Dile a tu vecino, de cualquier cosa te puedes morir. Dile, eres frágil. Dile a tu vecino, tú eres frágil. Frágil. Si algo nos pudo enseñar el COVID, hermanos, que somos frágiles. El COVID simplemente, hermano, es una alteración de un virus totalmente parecido al de la gripe. O sea que algo tan sencillo como la gripe mató a millones de personas en el mundo. Detuvo la economía mundial. Puso a los gobiernos y a la economía de rodillas. Una gripe. ¿Se acuerda usted en el tiempo del COVID? Cuando no había mascarillas. Y uno no entendía cómo era eso de ese virus, cómo no lo podía agarrar. Había gente, hermanos, que allá afuera se bañaba fuera de su casa. Ponía a calentar la ropa porque como no se sabía cómo eso funcionaba, cómo se transmitía, cuánto duraba.
hermanos, y después ya fuimos descubriendo que prácticamente era una versión de la gripe. Solo que de una manera un poco compleja, ¿no? Y mató a mucha gente. Muchos hermanos de acá murieron. Y uno diría, ¿dónde está Dios? Y estos hermanos no los protegió Dios. Pues la misma pregunta con aquellos galileos, ¿por qué no los protegió Dios a los galileos que mató Pilato? Y le llegan eso a Jesús. Pero lo que me llama la atención, hermano, es que Jesús, hermano, nos transfiere a otra cosa más arriba y más importante. Porque cuando hacemos este tipo de preguntas, nosotros estamos en un nivel inferior. Pero Jesús les dice, no, estos no eran más malos de los que ya viven. O sea, si malos son todos. Gente se muere todos los días. Pero fíjese que el Señor dice, eso no es lo preocupante. Lo preocupante es que si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. La gente está preguntando si Dios existe, si Dios es real, y cómo permite la maldad, y esto y lo otro y aquello. Yo por eso ya dejé de ser cristiano, y esto y lo otro. Pero el Señor dice, estás viendo la forma y estás viendo lo más ínfimo. Lo más importante es que si no te arrepientes, o sea, lo que el Señor está hablando es la preocupación, no es de que vivas. ¿Cuántos de ustedes están preocupados por vivir? Yo estoy preocupado por vivir. Amén. ¿Y usted no está preocupado por vivir? Claro que estamos preocupados por vivir. Nadie se quiere morir. Hay personas de más de 50 años acá, levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes quieren morirse? Vea que quisieran quizás vivir otros 60, ver así, tranquilo, bien, unos 80 si se pudiera. Claro que sí. Todos queremos vivir y estamos en esa preocupación, porque si no, no fuéramos al médico, usted no sería sus chequeos, usted no iría al doctor, al urólogo, al ginecólogo, al neumólogo, amén, ¿sí? Porque está interesado en mantener su salud y está bien. Pero el Señor dice, hay algo más importante que es lo espiritual. Ya sea que te cuides mucho, puede hacer que vivas mucho, o puede hacer que te cuides poco y vivas mucho más, o puede hacer que te cuides mucho y te mueras mañana, o puede hacer que te cuides mucho y te mueras hoy. Pero lo importante es que si no te arrepientes, no verás la gloria de Dios. Porque hay algo que nos espera, hermanos, y es la vida espiritual en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar ahí? ¿Cuántos quieren entrar y decir, Señor, gracias por la eternidad que me has dado en Cristo Jesús? Lo importante es lo espiritual. Punto número 2. El problema del mal. Entonces, como existe el mal, la bondad de Dios, eso no debe existir, hermano. No, la existencia del mal no niega la bondad de Dios ni su poder. Vamos a Romanos 8, 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Los filósofos planteaban desde la época de los griegos. Usted sabe que los griegos tenían muchos dioses, Zeus, Atenas. Los que vieron Caballeros del Zodiaco se acuerdan, ¿verdad? Los que son de mi era, se acuerdan los Caballeros del Zodiaco. Uno llegando a la casa a verlo en la tarde en Canal 4. Entonces, bueno, hasta el día de hoy lo seguimos viendo. A mí me gusta la serie. Pero algunos pensadores de ese tiempo, desde aquel tiempo, póngale usted, decían, si Dios es todopoderoso, puede evitar el mal. Si es bueno, debería
querer que el mal no exista, si es bueno. Pero como el mal existe, entonces o no es poderoso Dios o no es bueno. Y hermano, y cuando, créame que a mí me vienen con estas cosas mucha gente, gente que no es partidaria del evangelio, gente que no es partidaria de la vida espiritual, gente que se la quiere picar de atea. Y no, hermano, eso es para los inteligentes. No, usted no ha llegado todavía a un nivel de inteligencia para que usted se pueda llamar ateo. Eso ya son otros niveles. Y de entre esos niveles de la gente más inteligente, créame que la gran mayoría cree en Dios. Y muchos inteligentes no creen en Dios. Porque tienen estas cosas que están allí. Bueno, si Dios existe, porque el mal existe, porque se murió mi abuelita, porque se murió mi perrito, y entonces Dios no es real, porque si Él fuera bueno no hubiera permitido que mi perrito se hubiera muerto. No hubiera permitido que mi familia se hubiera ido. Y están en esa dicotomía. Búsquela en su casa esa palabra. Y están ahí en esa cosa. Pues créame que a Jesús también este tema se lo trajeron a Jesús cuando le preguntaron estas cosas. Porque no solamente se lo estaban diciendo por el hecho de que tal vez eran malos y por eso Pilato los mató, como eran malos, por eso se le cayó la torre encima. También estaban de cierta manera asumiendo de que quizás Dios no es todopoderoso, quizás Dios no es bueno y quizás Dios no existe. Porque si hubiera existido, esos que estaban ofreciendo sacrificios a Dios no hubieran sido muertos por Pilato. Y esas personas inocentes no se hubieran muerto por el derrumbe de esa torre. Si Dios hubiera existido, no se hubiera muerto toda esa gente en el terremoto del 2001 aquí en El Salvador. Si Dios hubiera existido, no se hubiera muerto toda esa gente que se murió durante el huracán Mitch. No se hubiera muerto toda esa cantidad de gente que los mareros mataron. Si Dios existiera. Pero Jesús ni siquiera, hermano, se tomó la molestia de explicar ese tema. Jesús muestra otra perspectiva. El mal no significa que Dios no exista, sino que es evidencia de un mundo caído. Romanos dice que toda la creación gime. O sea que la creación de Dios gime. ¿Acaso usted no ve cómo se está, hermano, echando a perder todos los ecosistemas de la tierra? Hermanos, esos 2 años que la humanidad, ese año, o en algunos lugares más de un año, que estuvo encerrada la gente, hermanos, la fauna prosperó, la flora prosperó, los mares volvieron a estar saludables, India dejó de ser Choco, el aire de India. Dicen los que han ido, que usted saliendo de ese aeropuerto, si no vomita es porque usted, mire, ha olido cosas peores quizás. O usted huele peor que esa gente. Son muy inteligentes, pero son bien chocos. No les gusta el desodorante. ¿Y por qué permite Dios eso? Que no use el desodorante, Dios no existe. Entonces, cualquier cosa, hermano, que te pase en la vida, te puede llevar a pensar y a dudar de la existencia de Dios. Porque ¿sabes qué? Tú piensas que has venido, y aquí está el gran error, tú piensas que has venido a este mundo, a esta tierra, a pasarla rico, a pasarla bien, que todo te tiene que salir bien, que todo te tiene que salir como tú lo quieres, que la gente que tú amas no le pase nada, que a la gente que tú quieres y aprecias, cuidadito les vaya a dar una gripe, porque Dios tiene que hacer las cosas que yo creo. Si no, pues yo ya no creo en Él. Es lo que pasó en la pandemia. La gente dijo, bueno, Dios no existe porque se está muriendo la gente. No, el Señor nos dice en Apocalipsis 21:4 que el dolor y la injusticia son consecuencias del pecado humano. Nosotros hemos destruido el ecosistema.
Nosotros hemos destruido el hábitat de mucha fauna y hemos adquirido enfermedades de la fauna porque hemos destruido el hábitat de muchas especies y estamos muy cerca de ellas y estamos adquiriendo enfermedades que son propias de los animales, que ellos están desarrollados, han evolucionado para poder vencer esas enfermedades. Nosotros no tenemos esa protección. O sea, hermanos, nosotros mismos estamos causando el daño a nosotros mismos. Y hay ciudades en el mundo que se mide la calidad del aire para que la gente tenga cuidado cuando salga, para que no esté mucho tiempo afuera, porque se va a enfermar. Hermano, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? Hace unos 20 años, cuando iban a San Salvador. ¿Cuántos se acuerdan de unos 20, 30 años? Póngale 30 años cuando iban a San Salvador. Hermano, cuando uno iba a San Salvador, oiga bien, póngale coco así, y son cosas que uno no se fija, no las piensa. Yo me acuerdo, hermano, que ese parabrisas llegaba, hermanos, untado de animalitos y de bichos y de todo. Ese parabrisas iba manchado, porque usted iba por esa calle y iba avispas, mariposas, ¿qué otra cosa? Escarabajos, zancudos, libélulas. Hermano, y si usted iba en un pickup con la boca abierta, se tragaba a sus varios animales. Y eso, un día yo me puse a pensar en eso y realmente nunca le había puesto atención a eso. Vaya ahora, hermano. ¿Cómo llega su parabrisas de aquí a San Salvador? Limpio. Y uno dice, qué galán, dice. No, hermano, todos esos animalitos tenían una posición en la escala de la subsistencia, del equilibrio del ecosistema, que ya no están, que ya no existen. Porque nosotros nos hemos encargado de matarlas con los fertilizantes, con venenos. Las abejas ya no pueden polinizar, ya no pueden buscar más plantas, porque ya no hay plantas, ya no hay flores donde ellos puedan recibir el fruto y polinizar otras especies de flores y todas estas cosas que mantienen un equilibrio. Entonces los equilibrios se están perdiendo. Por eso tenemos ahora unas lluvias que cuando empieza a llover te lleva a la casa. O tienes un calor que te mata. Puede usted echarse unos huevos ahí en el asfalto y comérselos. Y cuando hace frío, te mueres del frío. O sea, es extremo. Todo por nuestra culpa. Dice que lo que leíamos, la creación de Dios gime. Sufre cada día, está sufriendo por nuestra culpa. En Apocalipsis 21:4, sin embargo, hermanos, ante todo esto, Dios no se queda inmóvil, pasivo. En Apocalipsis 21:4 el Señor dice que enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor. Hermanos, Apocalipsis promete que Dios pondrá fin definitivo al sufrimiento. Allá ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios revela, hermanos, que Él le va a poner fin definitivo a esas cosas que nos han llevado a llorar, a resentirnos. La muerte, la enfermedad, el dolor, la dolencia. Dice la Biblia que Dios le pondrá fin. ¿Cuánto se alegra por eso? Dios le pondrá fin al sufrimiento. Dios le va a poner fin a las guerras
estúpidas que los seres humanos, después de salir de la pandemia, Putin ataca a Ucrania, como que el hombre no estaba contento de que se salvó de morirse y su pueblo de casi se mueren. No, hay que ir a invadir al prójimo. Jamás ataca a Israel, le mata 100 y pico de gente. Y Israel pues ya mató ya 80,000 gentes. Y está exterminando a los palestinos. Matando niños, matando jóvenes, a los que van a recoger comida. Hermano, ¿está bien eso? No sé si su corazón se duele al ver eso. Una cosa es el Israel de la Biblia y el otro es el Estado de Israel, hermano. Son cosas muy diferentes. Muy, muy diferentes. Netanyahu no es Dios. Y las estupideces de Netanyahu están llevando a Israel a cometer cosas que a ellos mismos les hicieron. Pero dice la Biblia que allá ya no van a haber más guerras. Ya no habrá gente que quiera perpetuarse en el poder, gente que quiera ser dictador, gente que quiera invadir a otro país. Ya no va a haber gente que desee la muerte del prójimo porque es de diferente color, porque es de diferente creencia, porque no hace las cosas como yo las hago. Dice que en el cielo todas esas cosas se terminarán. Eso revela, hermanos, de que Dios sí es bueno. Por eso envió a su Hijo y Él nos dijo que nos amáramos los unos a los otros. Él no nos puede obligar a amarnos, porque respeta nuestra decisión. Tú puedes humillar a tu hijo o le puedes enseñar a tu hijo. Tú puedes maltratar a tu esposa porque no te hizo los huevos como quería, o le das gracias por lo que te ha dado, que tienes comida en tu mesa. ¿No se imagina usted un video que vi de un joven que llegó sumamente feliz porque pudo agarrar un costalito de harina para su familia allá en Palestina? Que pudo, y las familias lloraban de felicidad por un costalito de harina, hermano. Eso a mí me dolió. Y a veces nosotros tenemos costales de harinas. Este pan no me gusta. Cómprate el otro, este bicicletero siempre trae del malo. Ya te dije, a él no lo andes comprando. Comprarle al novio de tu hermana. ¿No? Eso revela, hermanos, que aunque en su sabiduría Dios no siempre evita el mal de inmediato, más que prolongar unos años en la tierra, o sea, Dios nos podría permitir, si Él fuera Dios, dice la gente, ¿por qué morirnos? Hasta eso pregunta. ¿Por qué no podemos vivir 500 años, 1000 años o eternos, pues? Pero Dios está más interesado en ofrecerte victoria eterna sobre el mal. Y aquí es lo importante, el punto 3. La verdadera tragedia, hermanos, no es morir. Créame que las cosas, usted dice esto es malo, no es tan malo. La gran tragedia es morir sin arrepentimiento. Cuando Jesús le dicen lo de estos casos de Siloé, le estaban queriendo decir, bueno, tu Dios o el Dios de los hebreos no es un Dios real. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué estas cosas pasan? Pero el Señor, hermanos, ni se inmuta. Lo que Él les dice es, piensan que estos galileos eran más malos que los otros galileos que habitaban en esa región. No os digo que no eran más malos. Pero algo sí les voy a decir, que si no se arrepienten,
Todos perecerán de la misma manera. Jesús cambia el enfoque. Los galileos asesinados, los que murieron bajo la torre de Siloé, perdieron la vida en circunstancias distintas, pero la verdadera tragedia no era cómo murieron, sino cómo vivieron delante de Dios. Esa es la gran tragedia. ¿Cómo has vivido hasta hoy delante de Dios? ¿Cómo has vivido? ¿Será que cuando te mueras la gente va a hacer fiesta o realmente van a llorar tu partida? Hay algunos julanos que sus familiares, conocidos y amigos, cuando se mueran, lo que mucha gente va a sentir es un gran alivio. Gracias a Dios se murió este fulano. Qué felicidad. Gracias a Dios por mostrar tu misericordia. Le dan gracias a Dios, hermano. Que se murió este fulano. La tragedia es cómo vives. O sea, al final, que te caiga una torre, que te mate el alcalde o el gobernador o el presidente de tu país. Ese no es el problema. Que te metan preso, ya te tengan sin comida, sin agua, te mueras a los 50 días, qué sé yo. Ese no es el problema. Jesús, hermanos, cuando le traen estos hechos, Él nos inmuta. Él dice, ay, qué terrible. Ay, qué barbaridad. Ay, yo voy a platicar con Dios que no ande permitiéndome que le anden cayendo torres a la gente. Yo voy a hablar con Dios para que ya no se levanten dictadores como Pilato, para que no anden matando a los cristianos. Ay, qué barbaridad. No, el Señor, hermanos, dice, si usted no se arrepienten, ustedes van a perecer de igual manera. La verdadera tragedia es vivir sin arrepentimiento. La muerte física es inevitable, sea por violencia, sea por accidente. Algunos ancianos se han muerto con unas hipotas en unos hoteles por ahí. Usted los ha visto en las noticias, de un viejecito que entró y ya no salió. Entró con las hipotas y ya no volvió a salir. Te enseñaron la pistola y del susto te moriste. No importa cómo haya sido tu muerte, cómo sea tu muerte. Un cáncer invasivo, un derrame cerebral, secándote las patitas, te resbalas y te pegas en la frente y te mueres. Hermano, se dice que casi el 70% de los accidentes en la casa, ¿saben dónde sucede? En el baño. Limpiándose uno en el toile se puede morir. De una diarrea que te puedes morir. Deshidratado hasta te mueres. Secándote los piecitos, te resbalas, te mueres. Ya sea que te mueras por violencia, ya sea que te mueras por un accidente, ya sea que te mueras en la bicicleta. Pero hermanos, la muerte eterna, esa sí es evitable, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Y si es evitable la muerte eterna, separarse de Dios, si hay arrepentimiento. Aquí vemos cómo Jesús redirige la atención. Ustedes están preocupados y ustedes están pensando, está diciendo que quizás Dios no es real, que tal vez Dios no existe, porque esta gente la mató Pilato, eran gente honorable, gente que estaba sirviendo a Dios, que estaba ofreciendo sacrificio a Dios, y como Dios permite eso, ustedes están preocupados en eso, diciendo que por qué les cayó esa torre a esos hombres que tenían familia y quedan esas mujeres solas, esos niños desamparados, ¿cómo es eso? Y el Señor dice, ustedes están preocupados por las cosas que no son importantes y quieren cuestionar el poder y la bondad de Dios por haber permitido esas cosas. Pero el Señor les invita a la gente que le traía. Es que por eso le digo, a veces nosotros hacemos preguntas tontas, hermano. Pero es bueno preguntar, ¿verdad?
Es bueno preguntar a un maestro que yo tenía, decía, mire, no hay ninguna pregunta tonta. Dice. Hay tontos que no preguntan. Ojalá que estos pasmados se hayan avivado después de hablar con Jesús cuando Él les dijo, mira, Dios no es real, mira cómo mató a Pilato el fulano. Y que no es Dios de Dios y Rey de Reyes, señores de señores. Jesús les volteó la tortilla. Y como hay muchos ateos, usted se los va a encontrar en TikTok, se los va a encontrar en Facebook. Y yo ya le digo, edúquese más. Eduquémonos más. Dios es real. Dios es real. Es que no puede existir, hermanos, algo si no hay un creador. Nuestro sentido común nos dice, la nada no puede producir algo. La nada solo produce nada. Tiene que haber un ser que no está regido por las leyes físicas del tiempo y del espacio, que ha sido y es. Y que a él no se le puede aplicar toda la teoría de Newton, las leyes gravitacionales que descubrió Newton, toda la ciencia de todas estas implicaciones con las que se mueven las galaxias, cómo funciona la gravedad de nuestra Tierra y todas estas cosas. Él, el creador, el principal arquitecto de todo, es alguien que está muy, pero muy afuera de todas estas leyes que rigen el cosmos y el universo, en donde nosotros estamos. Pero eso va a ser un tema para otro día. Pues sería bonito, ¿verdad?, estudiarlos. Hebreos 9:27, ¿qué dice la Biblia? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. No podemos controlar, póngame ahí Hebreos para que lo leamos. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecida para los hombres, usted no se muere dos veces. Bueno, ha habido gente, hermanos, y qué bonito. Bueno, y les comento esto. Hay gente que sí se murió y regresó. Es una infinidad de casos, miles y miles de casos de personas que murieron por unos 5 minutos, 2 minutos, 6 minutos, 8 minutos. Fueron revividos por las técnicas que tienen los doctores, ¿verdad? Y las medicinas, y aquella alma ha vuelto al cuerpo y las cosas que ellos vieron allá. Y que aquella experiencia a ellos les ha quitado el miedo a la muerte. Que si por ellos no se hubieran regresado nunca. Pero ya les dijeron, te toca regresar. Tienes un plan, tienes un propósito. Todavía no es tu tiempo. Y usted muriéndose para ver, a ver cuándo me muero. No me quiero morir. Usted debe saber, hermanos, que usted tiene un propósito. Y usted tiene un tiempo determinado. No entendemos a cabalidad, yo no le podría responder cómo eso funciona, pero sí le puedo decir de que Dios existe y es una realidad. Y si te mueres en una moto, manejando la motillo que tienes, te estrellas detrás de un camión, o sea que te mueras comiéndote un mango y se te quede, y la mujer te está viendo que, ajá, hoy decime quién es la pasmada en esta casa. Ayuda. No, como yo soy el inútil aquí. Y usted pegándose. No, pues ahora quiere. ¿Y dónde está la amante? Y que te venga. Llamarle a esta a la otra. Llamarle a esa desgraciada que te venga a salvar. Se murió el hermano. Hermano, ¿y cómo murió su esposo? Mira que cuando yo llegué ya lo vi muerto. Se asfixió comiéndose un mango, fíjate.
Ay, qué lástima, mi esposo se haya muerto. No podemos controlar el día de nuestra muerte, hermano. No lo podemos controlar. Algunos de ustedes van a vivir muchos años. Algunos de ustedes van a tener unas vidas muy, pero muy largas y de sufrimiento, primero Dios, por haber vivido tanto. Ojalá que Dios les vaya mal para los que no nos dé mucho, pues nos sintamos agradecidos que nos hayamos ido antes, pero usted que vive muchos años, ¿verdad? Que sufra. Algunos de ustedes van a vivir muchos años, algunos de nosotros quizás no. Pero no podemos controlar, no lo sabemos. Y es lo maravilloso de esta vida, que no sabemos. El sufrimiento entonces se convierte en un llamado urgente a la reconciliación con Dios. El sufrimiento, punto 4, y con eso termino, es un llamado a volvernos a Dios con urgencia, porque como no sabes el día de tu muerte, debes de volver a Él hoy. Hoy. Arrepiéntete ahora. Si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Hechos 17, 30 y 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto, póngame Hechos 17, 30, 31, por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cada tragedia que escuchamos, sean guerras, catástrofes naturales, enfermedades duras como el cáncer, la insuficiencia renal, problemas de salud bien increíbles, hermanos, o injusticias, debe hacernos conscientes de lo frágiles que somos. Jesús no nos invita a especular sobre si los que sufren eran pecadores o eran peores o son mejores, sino a ver que nosotros mismos debemos estar preparados. Amén. Hechos 17 enseña que el arrepentimiento no es opcional, sino un mandato universal de Dios, porque un día habrá un juicio. Segunda de Pedro 3:9, el Señor dice, segunda de Pedro 3:9, no retarda su promesa, sino como algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente para que nosotros, no queriendo que ninguno, diga ninguno, perezca, sino que todos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Procedan al arrepentimiento. Esa es la meta. No es la manera en que mueres, que si está buena o está mala. Sí. Mi hermana Emma, viniendo para el culto, yo decía en mi corazón que ella no merecía morir así, atropellada por un borracho. No merecía. Pero eso soy yo. Pero como hoy Dios nos está educando, hermano, no son correctas, no tienen sentido hacerse este tipo de preguntas ni este tipo de aseveraciones. ¿Por qué el nieto se enfermó? ¿Por qué le dio esa enfermedad tan terrible a mi esposo? ¿Por qué le dio No, no es esa la pregunta. La pregunta es, ¿cómo vives delante de Dios? ¿Estás arrepentido? Para que cuando la muerte te visite, estés listo para irte con Dios. Nos ponemos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, Jesús. Lucas 13, 1-5 que acabamos de leer no pretende dar una explicación filosófica del mal, sino una respuesta espiritual a esas preguntas que mucha gente se hace. El sufrimiento no es siempre un castigo. La existencia del mal no niega la bondad ni el poder de Dios. La verdadera tragedia no es morir, ni la forma en que mueres, hermano, sino morir sin arrepentimiento. Esa es la verdadera tragedia. El sufrimiento es un llamado urgente a volvernos a Dios. Así Jesús nos enseña que la pregunta central no es ¿dónde estaba Dios cuando murió esta gente?, sino la pregunta que debemos de hacernos ahora es ¿dónde estoy yo con Dios si la muerte me sorprende el día de hoy?